El oro siempre ha sido una bendición y una maldición para México. A lo largo de los siglos, la búsqueda frenética de este metal precioso ha transformado paisajes enteros, levantado imperios colosales y, con la misma fuerza, destruido miles de vidas. Es una constante en nuestra historia, una fiebre que nubla el juicio y saca lo mejor y lo peor de la condición humana. Pero cuando pensamos en la fiebre del oro, cuando nos imaginamos a esos hombres de rostros curtidos por el sol y manos agrietadas por el trabajo pesado, solemos viajar muy atrás en el tiempo. Nuestra mente se va de inmediato a la época de la llegada de los españoles, a la caída de Tenochtitlán o al auge minero colonial de Guanajuato y Zacatecas durante el siglo XIX. Creemos que esos mitos de ciudades pavimentadas con metal precioso pertenecen a un pasado remotísimo que ya solo vive en los libros de texto de las escuelas primarias. Lo que muy pocos saben, lo que ha quedado sepultado bajo toneladas de olvido deliberado y polvo del desierto, es que la última gran fiebre del oro en México ocurrió mucho después. Sucedió en pleno siglo XX, en las décadas de los años 30 y 40, cuando el país supuestamente ya caminaba hacia la modernidad y las instituciones de la revolución buscaban pacificar el territorio. Ocurrió allá arriba, en las regiones más inhóspitas, áridas y desoladas del norte de la República. Un lugar donde la geografía misma parece rechazar la presencia del hombre y donde la ley del más fuerte seguía siendo la única norma vigente. Esta no es, bajo ninguna circunstancia, una historia de riqueza fácil, finales felices o gloria nacional. Al contrario. Este es un relato profundamente oscuro, un pasaje de nuestra historia moderna que está marcado con el sello de la desesperación más absoluta, la codicia desmedida de unos cuantos. La traición gubernamental y una larga serie de secretos sangrientos que la propia tierra norteña intentó sepultar para siempre entre sus cañadas y cerros pelones. Imaginen por un momento el escenario, un México rural que intentaba lamerse las heridas de la guerra civil, donde la pobreza no era una estadística, sino una realidad cotidiana que asfixiaba a las familias. En ese contexto de miseria, el simple rumor de que la tierra estaba escupiendo pepitas de oro puro del tamaño de una nuez fue suficiente para desatar una locura colectiva. Miles de hombres, cargando apenas una pala, una cobija vieja y la ilusión de cambiar su destino de la noche a la mañana, abandonaron todo lo que tenían para adentrarse en un infierno de piedra y sol. Lo que encontraron al llegar no fue la salvación, sino una trampa mortal de la que muchos jamás pudieron regresar. Bienvenidos a la oscura historia de la última gran fiebre del oro de México. Una historia donde el brillo del metal no trajo luz, sino las sombras más densas de la tragedia humana. Para entender cómo se desató esta locura colectiva que sacudió las entrañas del norte de la República, es necesario rascar la superficie y analizar con lupa los detonantes exactos que empujaron a miles de almas desesperadas hacia lo desconocido, hacia tierras donde lo único seguro era el polvo y el peligro. Ningún fenómeno de esta magnitud brota de la nada, siempre hay una chispa que enciende el polvorín, y en este caso, la combinación fue letal, un hallazgo fortuito. Un país con el estómago vacío y un vacío de poder absoluto en los rincones más alejados de la civilización. El primer motivo indispensable para desmenuzar este fenómeno fue un hallazgo tan accidental como masivo, de esos que parecen sacados de una leyenda de viejos gambusinos pero que quedaron grabados en los registros de la época. En una región sumamente árida, un territorio olvidado por la mano de Dios y por el gobierno central. Un pequeño grupo de lugareños y rancheros locales que apenas sobrevivían de la talla de istle y el pastoreo tropezó de frente con la fortuna. No eran ingenieros ni empresarios, eran hombres de campo que, al excavar un pozo para buscar agua en medio de la sequía, se toparan con vetas de oro superficiales de una pureza inaudita, casi grosera. El metal no estaba enterrado a cientos de metros en las profundidades de una roca madre inaccesible, estaba ahí, a flor de tierra, esperando a ser arrancado con las uñas. Lo que comenzó como un murmullo temeroso entre vecinos, un secreto a voces compartido en las cantinas de los pueblos más cercanos, pronto se convirtió en un rugido incontrolable. El rumor corrió como el fuego en un pastizal seco durante el mes de mayo. De boca en boca, la noticia cruzó las fronteras estatales y se esparció por todo el territorio nacional, distorsionándose y creciendo con cada kilómetro que recorría. Pronto, en las plazas públicas de los estados vecinos, la gente ya no hablaba de unas cuantas pepitas, sino de cerros enteros hechos de puro oro. Esta fantasía fue el imán perfecto para atraer a una oleada humana de aventureros, vagabundos y hombres curtidos que ya no tenían absolutamente nada que perder en sus lugares de origen. El segundo motivo,
el verdadero motor humano que alimentó esta migración masiva fue la severa y asfixiante crisis económica que golpeaba con saña a las clases bajas mexicanas en aquellos precisos momentos. El país entero arrastraba las secuelas de años de inestabilidad, y para colmo, el campo del norte se encontraba completamente devastado por una de las peores sequías de las que se tuviera memoria. Las cosechas se habían perdido, el ganado moría de pie en los potreros y en las ciudades medianas el empleo simplemente no existía. Las familias enteras se debatían entre el hambre crónica y el desamparo más absoluto. En ese escenario de pesadilla y desempleo, donde el futuro inmediato de un trabajador era la miseria o la muerte por inanición, la deslumbrante promesa de encontrar una sola pepita de oro se transformó en la única luz de esperanza. El oro dejó de ser un lujo de ricos para convertirse, en la mente del mexicano de a pie, en el único boleto disponible para comprar la salvación de sus hijos. No importaba que el viaje fuera largo, ni que hubiera que empeñar los pocos bienes que quedaban para pagar un pasaje de tren o comprar una pala. El hambre vieja empujaba con más fuerza que el miedo, y la ilusión de cambiar el destino de una dinastía entera en una sola tarde de suerte obligó a miles de padres de familia a empacar lo indispensable y marchar hacia el desierto. El tercer motivo que terminó por consolidar los cimientos de esta oscura historia fue la total y absoluta ausencia de control y vigilancia por parte de las autoridades gubernamentales durante las primeras y más críticas etapas del asentamiento. Al tratarse de zonas extremadamente remotas, resguardadas por cañones profundos y desiertos donde las carreteras eran inexistentes y los mapas de la Federación eran puros trazos borrosos, las instituciones de la ley simplemente no figuraban en el mapa. Ahí arriba, en el corazón de la fiebre, el Código Penal y los juzgados eran letra muerta. Las leyes de la capital del país no tenían validez ni peso real. Esto generó un escenario de absoluta libertad que en un principio pareció una bendición, una especie de utopía donde cualquiera podía llegar, clavar 4 estacas de madera en un pedazo de tierra que le llenara el ojo, reclamar la propiedad a gritos y comenzar a cavar de inmediato sin pagar impuestos ni rendirle cuentas a ningún burócrata. Sin embargo, esta libertad sin límites no tardó en mostrar sus colmillos. Al no existir un juez, un policía o un triste regidor para mediar en los conflictos, el derecho de propiedad pasó a depender enteramente de la fuerza bruta y el calibre de las armas. La libertad de los primeros días se pudrió rápidamente, transformándose en un peligro inminente donde el más débil sabía perfectamente que podía ser despojado de su pedazo de tierra, y de su vida, en el momento en que se diera la vuelta para descansar. Una vez que la masa descontrolada de buscadores de oro se asentó en aquellos páramos, la cruda realidad del desierto y la ambición desmedida mostraron su lado más implacable y feroz. El romanticismo de la aventura se evaporó en cuestión de días, dejando al descubierto un escenario de supervivencia pura donde el entorno parecía empeñado en exterminar a los recién llegados. Los campamentos provisionales que brotaron como hongos entre las piedras no eran lugares de progreso, sino monumentos a la precariedad humana, donde cada gramo de metal precioso extraído se pagaba con el deterioro del cuerpo y del espíritu. El primer motivo de la rápida decadencia del lugar e implacable castigo para los mineros fueron las condiciones climáticas del norte mexicano, un entorno hostil que no da tregua ni sabe de clemencia. En esas latitudes, el clima es un enemigo de 2 cabezas. Durante el día, los buscadores de fortuna tenían que soportar jornadas extenuantes bajo temperaturas extremas que superaban con facilidad los 40 grados a la sombra, con un sol de plomo que calcinaba la piel, secaba la garganta y provocaba golpes de calor mortales en medio de la nada. El aire mismo se sentía como el soplido de un horno calientísimo. Pero el verdadero tormento comenzaba al caer la noche, cuando el desierto cobraba factura y el termómetro se desplomaba de golpe hasta rozar los 0 grados, desatando un frío congelante que calaba hasta los huesos. Sin ropa adecuada ni mantas gruesas, los hombres pasaban las madrugadas tiritando, expuestos a las inclemencias del tiempo dentro de tiendas hechas con sacos viejos de yute. Todo esto se sufría sin un acceso regular a agua potable para mitigar la deshidratación, ni alimentos frescos que pudieran sostener las fuerzas de un cuerpo sometido a un desgaste físico brutal y constante. El segundo motivo, que convirtió rápidamente la zona en un infierno terrenal, fue el colapso sanitario absoluto y la consecuente proliferación de enfermedades que diezmaron a la población minera. Al tratarse de asentamientos improvisados por la desesperación y levantados sin pizca de planeación, la infraestructura básica como el drenaje, la recolección de desechos o los servicios médicos simplemente no existían. El hacinamiento en los campamentos era espantoso.
Miles de hombres compartían espacios reducidos donde la basura y los excrementos se acumulaban a pocos metros de las zonas de dormir. La falta de higiene más elemental transformó el suelo y el aire en focos de infección permanente. El problema más grave era el agua. Ante la escasez de líquido vital, los mineros terminaban consumiendo agua de charcos o pozos contaminados con sedimentos, parásitos y los propios desechos de las actividades mineras. Las epidemias de disentería, tifoidea y severas infecciones estomacales corrieron como la pólvora, postrando en camastros de tierra a cientos de trabajadores. La ironía de la fiebre se hizo presente de la forma más cruel. En aquellos campamentos, la falta de salubridad y las enfermedades causaron muchas más bajas y muertes entre los mineros que los propios accidentes ocurridos en el fondo de las excavaciones. El tercer motivo que terminó por sepultar cualquier dignidad humana en la región fue la explotación laboral interna y la desesperación de los desposeídos. Aunque la fiebre del oro se vendía como una oportunidad para que cualquiera se hiciera rico por cuenta propia, la realidad económica no tardó en imponer su jerarquía. Los que llegaban al desierto con las manos vacías, habiendo gastado su último centavo en el puro viaje, no tenían recursos para comprar herramientas de calidad, madera para apuntalar o pólvora. Estos hombres terminaron cayendo en las redes de los primeros acaparadores, individuos con más capital que se habían apoderado de los terrenos más productivos y con agua. Así, miles de buscadores independientes pasaron a convertirse en mano de obra cuasi esclava, obligados a trabajar para otros bajo esquemas de pago miserables. Se veían forzados a cavar túneles increíblemente inestables, sin vigas de soporte que previnieran los derrumbes, utilizando únicamente herramientas rudimentarias como picos viejos y palas desgastadas. El aire dentro de estos hoyos era denso, caliente y apenas respirable, saturado por el polvo de la roca. Estos hombres arriesgaban la vida a cada minuto, sabiendo que un mal golpe podía sepultarlos para siempre, todo a cambio de unos cuantos centavos que apenas les alcanzaban para comprar un plato de frijoles al final del día. Donde el oro fluye de manera descontrolada y la ley no es más que un mito lejano, la violencia, tarde o temprano, termina por tomar el control absoluto de las cosas. La riqueza fácil y la falta de instituciones no generaron una sociedad de hombres libres trabajando en paz, sino que sacaron a flote los instintos más oscuros de la condición humana. En muy poco tiempo, aquellos campamentos mineros del norte del país se convirtieron en auténticos nidos de forajidos, donde la vida valía menos que un puñado de tierra brillante y donde la única justicia disponible era la que dictaba el cañón de una pistola. El primer motivo del caos generalizado fue el surgimiento rápido y violento de mafias locales y grupos armados que llegaron a las zonas de explotación con el único y bien calculado propósito de arrebatarles las ganancias a los mineros independientes. Estos grupos, compuestos por criminales curtidos, desertores de antiguas facciones armadas y bandoleros de camino real, no se tomaban la molestia de agarrar una pala o cavar bajo el sol. Su negocio era mucho más lucrativo. Implementaron un régimen de terror basado en la extorsión sistemática, cobrando el infame piso o derecho de explotación a cada gambusino que tuviera la mala fortuna de encontrar una veta productiva. La extorsión se convirtió en la norma cotidiana del lugar. Si un minero se negaba a entregar la mitad de su oro a estos matones como pago por una supuesta protección, su destino estaba sellado. Quienes osaban levantar la voz o esconder sus hallazgos simplemente amanecían sin vida a un costado de los caminos o desaparecían por completo en la inmensidad del desierto, tragados por las arenas y el olvido sin que nadie se atreviera a investigar. El segundo motivo del baño de sangre fueron las disputas territoriales encarnizadas y sangrientas que se daban entre los propios buscadores de oro de manera cotidiana. Al no existir registros de propiedad oficiales, planos catastrales avalados por el gobierno o un juez de paz que pudiera delimitar legalmente dónde terminaba el terreno de un hombre y dónde empezaba el de su vecino, la línea divisoria era la violencia. Un pozo que de la noche a la mañana empezaba a dar pepitas grandes se convertía de inmediato en el objeto del deseo de todos los alrededores. Esta ambición desmedida rompía cualquier lazo de solidaridad. Era motivo más que suficiente para que antiguos compañeros de viaje, hombres que habían compartido el último trago de agua en el camino, se enfrentaran a balazos a mitad de la noche por el control absoluto de la excavación. Las riñas en las cantinas improvisadas, donde el alcohol adulterado corría de mano en mano, solían terminar de la peor manera, con los hombres arreglando sus diferencias sobre la propiedad de las tierras a punta de machete o con armas de fuego, dejando un saldo constante de heridos y muertos que nadie se molestaba en sepultar con dignidad.
El tercer motivo que terminó por pudrir el ambiente y dejar a la deriva a los trabajadores honestos fue la profunda corrupción y la abierta complicidad de las fuerzas del orden que, supuestamente, debían llegar a la región para imponer la paz. Cuando las noticias de la violencia y el descontrol finalmente llegaron a oídos de los altos mandos en la capital del país y se decidió enviar destacamentos militares o policías rurales para pacificar la zona, el remedio resultó ser tan terrible como la enfermedad. Muchos de estos oficiales y soldados, mal pagados y deslumbrados por la inmensa cantidad de dinero que se movía en las minas, no tardaron en sucumbir ante la tentación. En lugar de desarmar a las mafias y proteger a los mineros desamparados, las fuerzas del orden terminaron aliándose con los criminales más poderosos del lugar o, peor aún, estableciendo sus propios monopolios de extorsión. Cobraban sobornos exorbitantes para permitir que los pozos siguieran funcionando y miraban hacia otro lado cuando los acaparadores despojaban a los más débiles de sus reclamos. Esta traición institucional cerró la pinza del desamparo, dejando a los mineros honestos atrapados entre dos fuegos, el de los criminales de a pie y el de las autoridades corruptas que portaban un uniforme oficial. Como toda fiebre que azota al cuerpo o a una sociedad, la temperatura tarde o temprano tenía que bajar, dejando tras de sí un panorama verdaderamente desolador, tierra estéril e historias rotas. La ilusión del dinero fácil, que en su momento cúspide congregó a miles de almas en medio de la nada, comenzó a desmoronarse con la misma velocidad con la que se había construido. El declive de la última gran fiebre del oro no fue un proceso pacífico ni ordenado, fue una agonía lenta donde los sueños de los de abajo se estrellaron de frente contra la cruda realidad de la geología, las leyes del mercado y la fuerza implacable del Estado. El primer motivo definitivo del declive fue el agotamiento natural y acelerado de los depósitos superficiales de oro, conocidos popularmente como el oro de placer o de veta expuesta. Aquella bendición inicial de poder encontrar pepitas a ras de suelo, rascando la tierra apenas con las uñas, una cuchara o un pico rudimentario, resultó ser una ilusión pasajera. Las masas de gambusinos barrieron el desierto centímetro a centímetro, y en un par de años, el metal que estaba al alcance de la mano se extinguió por completo. Para seguir extrayendo el mineral, ya no bastaba con el esfuerzo humano y el entusiasmo, se volvía estrictamente necesario cavar túneles profundos, barrenar la roca madre a gran escala, bombear el agua subterránea que inundaba las excavaciones y procesar toneladas de piedra con químicos costosos. Este era un nivel de minería técnica que los trabajadores independientes, desgastados económicamente y viviendo al día, simplemente no podían costear ni entender. Al ver que los pozos se volvían estériles y que el esfuerzo ya no pagaba ni para el sustento diario, el desánimo comenzó a apoderarse de los campamentos, apagando el brillo de la codicia inicial. El segundo motivo de la debacle fue la intervención violenta y masiva del Estado mexicano, que actuó bajo la fuerte presión de grandes corporaciones mineras, muchas de ellas con capitales extranjeros. Cuando el gobierno federal se dio cuenta de que el desierto del norte albergaba un potencial minero de gran escala en las capas profundas, decidió que no podía dejar esa riqueza en manos de una masa incontrolable de trabajadores informales que no pagaban impuestos. Utilizando decretos oficiales y leyes de concesión express, las autoridades declararon ilegales los asentamientos informales y despojaron a los mineros independientes de sus reclamos territoriales. Para hacer cumplir la ley, el gobierno envió columnas del ejército y fuerzas federales que desalojaron las minas por las buenas o por las malas. Las tiendas de campaña fueron quemadas, las herramientas confiscadas y los líderes locales encarcelados bajo cargos de robo a la nación. Los pozos artesanales que con tanta sangre habían sido excavados pasaron, de la noche a la mañana, a ser propiedad exclusiva de consorcios privados que cercaron las propiedades con alambre de púas y guardias armados. El tercer motivo que selló el destino de esta región fue el éxodo masivo e inmediato que transformó los otrora ruidosos y caóticos campamentos en auténticos pueblos fantasmas. Al desaparecer la posibilidad del sustento independiente y con las corporaciones controlando los accesos, la masa humana comprendió que la aventura había terminado. La retirada fue dolorosa. La gente huyó del lugar con la misma prisa con la que había llegado, pero esta vez con los bolsillos vacíos y el alma quebrada. Dejaron atrás todo lo que no podían cargar a cuestas, maquinaria vieja e inservible, herramientas oxidadas, chozas de adobe sin terminar y las ropas raídas por el trabajo. Pero lo más triste del paisaje que quedó en el abandono fueron las cientos de tumbas sin nombre esparcidas por las faldas de los cerros. Sepulturas improvisadas de aquellos que pagaron con su vida el altísimo precio de la ambición en el desierto.
las estructuras de madera se pudrieron bajo el sol norteño y el viento volvió a reinar en las cañadas, borrando las huellas de la última gran locura por el oro en México. La última gran fiebre del oro en México no dejó monumentos a la prosperidad, ni grandes ciudades modernas, ni mucho menos héroes nacionales dignos de ser recordados con estatuas de bronce en las avenidas principales del país. Lo que quedó de aquel torbellino de codicia y desesperación en las tierras del norte fueron cicatrices profundas. Heridas abiertas en la geografía del desierto y en la memoria colectiva de los pueblos que atestiguaron el desastre. Fue un episodio sumamente doloroso de nuestra historia moderna, un recordatorio brutal de lo que sucede cuando la necesidad más extrema de un pueblo hambriento se topa de frente, y sin ningún tipo de amortiguador social, con la ambición desmedida, la violencia criminal y el más absoluto abandono por parte del Estado. Hoy en día, cuando el viento del norte sopla con fuerza y levanta las cortinas de polvo sobre aquellos valles ahora silenciosos. Las viejas estructuras de madera que sostenían los pozos artesanales crujen como si fueran esqueletos que se niegan a terminar de caer. Los túneles abandonados, mudos y oscuros, permanecen como bocas abiertas en la roca, resguardando las historias trágicas que los viejos del lugar todavía susurran a las nuevas generaciones en las noches de frío. Crónicas de una época de locura en la que miles de hombres de bien lo arriesgaron absolutamente todo, su salud, sus familias y su propia cordura, por un simple destello brillante que, al final del camino, solo les trajo la sombra de la ruina y la muerte. Esta última fiebre nos demuestra que el oro tiene un precio que no se mide en monedas, sino en dignidad humana. El metal precioso, aquel que despertó los sueños de grandeza de tantos compatriotas, sigue ahí abajo, enterrado a cientos de metros bajo la roca del desierto norteño, resguardado por el calor sofocante y el silencio sepulcral de la tierra. Pero el costo histórico, social y de vidas humanas que se pagó por intentar desenterrarlo demostró ser, por mucho, demasiado alto. La gran fiebre terminó, las luces de los campamentos se apagaron para siempre y las corporaciones se llevaron las ganancias legítimas, dejando a los hombres de a pie con las manos tan vacías como el primer día, pero con el alma definitivamente marcada por el peso de una ilusión que se convirtió en pesadilla. Muchas gracias por acompañarnos a desenterrar este oscuro y olvidado pasaje de la historia de México. Si este viaje a las entrañas del pasado te ha gustado, no olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte para seguir descubriendo los secretos mejor guardados que nuestra tierra intenta ocultar. Hasta la próxima.